Los suelos de mármol del patio sur siempre brillaban con más intensidad a primera hora de la mañana, cuando el rocío aún se aferraba a las columnas de piedra y el aire olía a tierra húmeda y lavanda procedente de los parterres del jardín. Prefería ese momento antes de que el palacio despertara por completo y los lobos de mayor rango salieran de sus aposentos con sus uniformes planchados y sus miradas críticas. Mis manos se movían en círculos con el paño gastado, en un movimiento repetitivo, casi meditativo, mientras tarareaba en voz baja. Ser una omega en la corte del rey significaba que la invisibilidad era una habilidad de supervivencia. Éramos el rango más bajo en la jerarquía de la manada, destinados a servir en silencio, a mezclarnos con el fondo como el papel pintado o los helechos en macetas que bordeaban los pasillos. Mi cabello rubio, demasiado pálido, decían, como el trigo de invierno en lugar de los ricos dorados y marrones preferidos entre los de nuestra especie, siempre estaba recogido en una sencilla trenza. Mi uniforme, un sencillo vestido gris que marcaba mi estatus tan claramente como una marca, colgaba holgado sobre mi pequeño cuerpo. Pero esa mañana, sin nadie mirando, me permití un momento de libertad. La canción que había estado sonando en mi cabeza toda la semana finalmente escapó de mis labios en una suave melodía. Mi madre solía cantarla cuando estaba viva, antes de que la fiebre se la llevara y me dejara sola en este enorme palacio de piedra, con nada más que recuerdos y el dolor de su ausencia. Mientras cantaba, mi cuerpo comenzó a balancearse al ritmo de mi fregado, mis caderas moviéndose al compás de la melodía. Antes de darme cuenta, estaba girando entre las columnas, con mi trapo olvidado en el suelo, mis pies ligeros contra el frío mármol. Giré junto a la fuente, cuya agua goteaba en armonía con mi canción. El patio parecía un escenario, con el sol de la mañana atravesando las nubes como un foco destinado solo para mí. Durante esos pocos minutos robados, no era la omega huérfana que dormía en las dependencias del servicio. No era la chica de la que los demás cuchicheaban, llamándome demasiado frágil, demasiado blanda, demasiado humana con mi pálida complexión. Simplemente era libre. Extendí los brazos mientras giraba y casi podía sentir las manos de mi madre en las mías. La forma en que solía bailar conmigo en nuestra pequeña cabaña antes de que todo cambiara. El recuerdo era agridulce, su risa, la calidez de su abrazo, la seguridad que nunca volví a encontrar después de que ella se fuera. Estaba en medio de un giro, con los ojos cerrados, cuando lo sentí, el peso de una mirada. Su intensidad me golpeó como una fuerza física, deteniéndome en seco. Abrí los ojos de golpe y mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. El patio, que momentos antes me había parecido tan privado, de repente se sintió expuesto, vulnerable. Me giré lentamente, con la respiración entrecortada. Tres figuras se encontraban en la entrada norte del patio, iluminadas por la luz del sol que se filtraba a través del arco. Pero incluso en silueta, supe quién estaba en el centro. El rey demonio Silvercrest. Todos los lobos del reino conocían su presencia. El poder bruto y abrumador que irradiaba como el calor de una forja. Era alto, de hombros anchos, con cabello oscuro que le llegaba hasta el cuello y ojos que, incluso desde esa distancia, parecían atravesarme. Decían que había tomado el trono a los 19 años tras la repentina muerte de su padre, que había unificado tres manadas en guerra gracias a su dominio absoluto y su brillantez estratégica. Decían que era despiadado, frío, soltero por elección, porque ninguna Sheolf había sido lo suficientemente fuerte como para estar a su lado. Y él me miraba directamente a mí, mi cuerpo reaccionó instintivamente. Me incliné en una profunda reverencia, con la frente casi tocando el mármol que acababa de pulir, con las manos temblorosas. Su Majestad, susurré, con una voz apenas audible. Perdóneme. No era mi intención, no lo estaba. ¿Cómo te llamas? Su voz era profunda, autoritaria, el tipo de voz que esperaba obediencia inmediata. No podía respirar, no podía pensar, y los Omega nunca se dirigían directamente al rey a menos que se les hablara. E incluso entonces, debíamos mantener la mirada baja y nuestras respuestas breves.
Elena, Su Majestad, logré decir, con la garganta apretada. Mírame, Elena. Era una orden, no una petición. Lentamente, temblorosa, levanté la cabeza. Mis ojos se desplazaron desde las pulidas botas negras, pasando por los pantalones oscuros y la camisa ajustada que no ocultaba su poderosa complexión, hasta encontrarse finalmente con su mirada. Sus ojos eran grises, del color de las nubes de tormenta, y me estudiaban con una intensidad que me ponía la piel de gallina. No con miedo, aunque el miedo sin duda estaba ahí, sino con algo más, algo que no entendía. Estabas bailando, dijo, y había algo casi curioso en su tono. Sí, Majestad, le pido disculpas. Fue inapropiado. No volverá a suceder. ¿Por qué estabas bailando? Dio un paso adelante y tuve que luchar contra mi instinto de retroceder. Los dos hombres que lo flanqueaban, su beta y su jefe de seguridad, supongo, permanecieron junto a la entrada, observando con expresiones indescifrables. Estaba limpiando, Majestad. A veces, ¿cómo podía explicarlo? Que bailar era el único momento en el que me sentía yo misma, que era la única conexión que aún tenía con mi madre. No pensé que nadie me viera. No has respondido a mi pregunta. Se me secó la boca. Porque me hace sentir menos sola, dije en voz baja, dejando escapar la verdad antes de poder evitarlo. Algo brilló en su rostro, tan rápido que casi no lo vi. Apretó ligeramente la mandíbula y por un momento pareció casi triste, pero luego desapareció, sustituido por la misma máscara impasible. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el palacio? 3 años, Majestad. Desde que tenía 15 años. ¿Y en esos 3 años siempre has bailado mientras trabajabas? Solo cuando pensaba que estaba sola, Majestad. Ahora estaba más cerca. Lo suficientemente cerca como para poder olerlo. A pino, a humo y a algo salvaje. Algo que me recordaba al bosque por la noche. Mi instinto omega me gritaba que me sometiera, que bajara la mirada, que me hiciera más pequeña. Pero su orden de mirarlo aún flotaba en el aire, así que mantuve su mirada, aunque mis manos temblaban a los lados. ¿Sabes por qué estoy aquí esta mañana, Elena? Preguntó, con voz más tranquila ahora. Negué con la cabeza en silencio. No podía dormir. A menudo paseo por los jardines del palacio antes del amanecer, cuando las pesadillas se vuelven insoportables. Hizo una pausa y vi algo crudo en su expresión. Rápidamente se estremeció. Vine aquí en busca de paz y en cambio encontré... No terminó la frase. En su lugar, se volvió hacia el beta, un hombre de cabello castaño rojizo y rasgos afilados. Cade, ¿cuál es el protocolo para los omegas que descuidan sus obligaciones de bailar en el patio real? Se me revolvió el estómago. Iba a ser castigada. Despedida. Quizás algo peor. Normalmente una reasignación, Majestad, respondió el beta. O deberes adicionales como penitencia. El rey demonio asintió lentamente, sin apartar los ojos de los míos. Ya veo. Se quedó en silencio durante un largo rato, y en ese silencio sentí que todo mi futuro pendía de un hilo. Entonces habló y sus palabras lo cambiaron todo. Traedla ante mí. Parpadeé, confundida. Majestad. Ahora no, aclaró, mirando al beta. Esta noche, después de la cena, traed a Jabalena a mi estudio privado. Las cejas de Cad se levantaron ligeramente, la primera señal de sorpresa que había visto en él. Majestad, ya me has oído. El tono del rey demonio no dejaba lugar a discusión. Volvió a mirarme y, esta vez, había algo casi amable en su mirada. Vendrás a mi estudio esta noche a las 8. Entonces hablaremos más. Sí, Majestad. ¿Qué otra cosa podía decir? Se dio la vuelta para marcharse. Sus guardias le siguieron, pero en el arco se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Elena. Sí, Majestad. No dejes de bailar. Al palacio le vendría bien más belleza. Y entonces se marchó, dejándome sola en el patio. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente daba vueltas con mil preguntas y miedos, y algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. El resto del día pasó como una nebulosa. La noticia se extendió rápidamente por las dependencias del servicio. El rey había convocado a una omega a su estudio privado. Los susurros me seguían a todas partes. Algunas de las otras omegas me miraban con envidia.
otras con lástima. Las lobas de mayor rango, las delta y las beta que administraban la casa, me miraban con abierto desdén. ¿Qué puede querer él de ella? Oí murmurar a una de ellas mientras llevaba la ropa de cama por el pasillo. Quizá por fin la despidan, respondió otra con esperanza. Ya era hora. Siempre ha sido demasiado soñadora, demasiado distraída. Mantuve la cabeza gacha y la boca cerrada, pero por dentro mis pensamientos eran un caos. ¿Por qué me había convocado el rey? ¿Qué quería? La forma en que me había mirado, como si viera algo que los demás no veían, se repetía una y otra vez en mi mente. Esa tarde, mientras el sol se ponía y proyectaba largas sombras a través de las ventanas del palacio, me paré frente al espejo del baño de los sirvientes, tratando de ponerme presentable. Mi vestido gris estaba limpio, pero era sencillo, y mi cabello rubio estaba trenzado, como siempre. Me veía exactamente como lo que era, una omega insignificante, a punto de enfrentarme al lobo más poderoso del reino. A las 8:00 en punto, Kate apareció en la entrada de los sirvientes. Su expresión era cuidadosamente neutral mientras me indicaba que lo siguiera. Caminamos por partes del palacio que nunca había visto antes. Pasillos llenos de retratos de reyes del pasado, salas con techos abovedados y lámparas de cristal. Mis zapatos gastados hacían un suave ruido contra los suelos pulidos. Un recordatorio de lo fuera de lugar que estaba en esos grandes salones. Finalmente nos detuvimos ante una pesada puerta de roble. Kate llamó una vez y luego la abrió por orden del rey. Elena, su majestad, anunció Kate, y luego se hizo a un lado. Entré en el estudio con las piernas temblorosas. La habitación era cálida, iluminada por una chimenea y varias lámparas de aceite. Las estanterías cubrían las paredes y había un enorme escritorio cerca de las ventanas. El rey Demon estaba junto al fuego, con una copa de líquido ámbar en la mano, mirando fijamente las llamas. Gracias, Kate. Puedes retirarte. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic y de repente me quedé sola con el rey. Él no habló de inmediato y yo no me atreví a romper el silencio. Simplemente me quedé allí, con las manos entrelazadas delante de mí, tratando de controlar mi respiración. ¿Sabes lo que veo cuando te miro, Elena? Preguntó finalmente, sin apartar la mirada del fuego. No, Majestad, veo a alguien que no ha olvidado cómo encontrar la alegría en los pequeños momentos. Alguien que baila incluso cuando cree que nadie la está mirando. Entonces se giró y la luz del fuego proyectó sombras sobre su hermoso rostro. ¿Sabes lo raro que es eso? Especialmente aquí. No supe cómo responder a eso. Se acercó y dejó su copa sobre el escritorio. Este palacio está lleno de lobos que juegan, que traman y se posicionan para obtener poder. Olvidan lo que significa simplemente ser. Solo soy una omega, Majestad. No lo eres. Eres más que tu rango. Me interrumpió con voz firme. Eso es lo que me he dado cuenta esta mañana, al observarte. No estabas actuando para nadie. No estabas tratando de ganar favores o estatus. Simplemente estabas vivo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. ¿Por qué estoy aquí, Majestad? Me estudió durante un largo momento, con esos ojos grises que parecían ver a través de todas las defensas que había construido. Porque estoy cansado de estar rodeado de gente que me teme. Porque esta mañana, por un momento, sentí algo que no sentía desde hacía años. ¿Qué? Susurré. Paz. La palabra flotó entre nosotros, cargada de significado. El gran rey demonio plateado, el alfa más poderoso en generaciones, de pie ante mí y admitiendo su soledad, su búsqueda de paz. Entonces lo vi, no como el temible rey, sino como un hombre que llevaba el peso de todo un reino sobre sus hombros, un hombre que caminaba por el palacio al amanecer porque las pesadillas le robaban el sueño. Y de alguna manera, imposiblemente, mi baile le había dado un momento de respiro. Quiero que te quedes, dijo en voz baja. Quédate, Su Majestad, aquí en el palacio. Pero no como sirviente. Se acercó a su escritorio y sacó un documento. Te voy a reasignar. Seguirás trabajando, pero tus funciones serán diferentes. El documento que puso ante mí estaba escrito en letra formal,
del tipo que se utiliza para los decretos oficiales del palacio. Mis ojos recorrieron las palabras, pero me parecieron surrealistas, imposibles de asimilar por completo. Asistente personal del rey, leí en voz alta, con un susurro apenas audible. Serás responsable de mantener mis aposentos privados, gestionar mi agenda cuando Kate esté ocupado con otros asuntos. Y dudó. Algo vulnerable se reflejó en sus rasgos. Hacerme compañía cuando lo necesite. Lo miré, buscando en su rostro cualquier signo de impropiedad, cualquier significado oculto que hiciera que esto pareciera peligroso. Pero todo lo que vi fue agotamiento y algo que parecía casi esperanza. Majestad, no lo entiendo. ¿Por qué yo? Hay docenas de lobas más cualificadas, de mayor rango, más ambiciosas, terminó él por mí, más interesadas en manipular para llegar a mi cama y, en última instancia, a mi trono. Sí, Helena, hay muchas lobas así. Volvió al fuego, con los hombros tensos. Pero yo no las quiero. Quiero a alguien que baile cuando cree que nadie la ve. Alguien auténtico. El peso de lo que me estaba ofreciendo y lo que significaría se posó sobre mí como un pesado manto. Mi vida tal y como la conocía terminaría. Las otras omegas me odiarían aún más. Las lobas de mayor rango me verían como una amenaza. Pero también tendría protección, proximidad al poder y quizás lo más importante, tendría un propósito más allá de fregar suelos. Acepto, Majestad, dije antes de poder pensarlo demasiado. Se giró y por primera vez desde que lo conocí, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero transformó todo su rostro. Parecía más joven, menos agobiado. Bien. Mañana te mudarás al ala este. Cade se encargará de todo. ¿El ala este? Ahí residían los consejeros y el personal más cercano del rey. Era algo sin precedentes para un Omega. Tendrás tu propia habitación, un alojamiento adecuado. También necesitarás ropa nueva, algo acorde con tu nueva posición. Tiró de una cuerda que había junto a la pared y, unos instantes después, apareció Cade. Lleva a Helena a ver a Meredith. Debe vestirse de forma adecuada para su nuevo cargo. La expresión de Cade permaneció neutra, pero noté cómo sus ojos se abrían ligeramente. Por supuesto, Majestad. Cuando me giré para marcharme, el rey Demon volvió a hablar. Helena, gracias. Lo miré, confundida. ¿Por qué? Por recordarme cómo es la alegría, Majestad. Esa noche me acosté por última vez en mi pequeña cama en los aposentos de los sirvientes, mirando al techo mientras los demás omegas dormían a mi alrededor. Mañana todo cambiaría. Mañana entraría en un mundo que nunca había imaginado. Pensé en mi madre y me pregunté qué diría si pudiera verme ahora. ¿Estaría orgullosa? ¿Preocupada? Siempre me había dicho que mi corazón bondadoso era mi mayor fortaleza, incluso cuando los demás lo veían como una debilidad. El mundo necesita cosas suaves, Helena, me susurró durante uno de sus últimos momentos lúcidos. No dejes que te endurezcan. Me quedé dormida con esas palabras resonando en mi mente. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Meredith, la costurera del palacio, una delta severa con mechones plateados entre su cabello oscuro, tomó mis medidas con movimientos eficientes e impersonales. Era profesional, pero podía ver las preguntas en sus ojos, el juicio que era demasiado disciplinada para expresar en voz alta. El rey quiere que estés presentable, pero no ostentosa, dijo, más para sí misma que para mí. Modesta, refinada, con colores que no llamen la atención innecesariamente. A mediodía tenía 3 vestidos nuevos, en suaves tonos azules y grises que complementaban mi pálida tez, y una cálida capa para las noches más frescas. Eran las mejores prendas que había tenido nunca, y llevarlas puestas era como ponerse la piel de otra persona. Kate llegó mientras recogía mis pocas pertenencias de las dependencias del servicio. Los otros omegas observaban en silencio, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la ira apenas disimulada. ¿Esto es todo lo que tienes?, preguntó Kate, mirando mi pequeño atillo de pertenencias. Sí, señor. Algo cambió en su expresión. No era exactamente compasión, pero tal vez comprensión.
Ven, te mostraré tus nuevas habitaciones. La habitación a la que me llevó era más de lo que jamás había soñado. Una cama de verdad con un colchón grueso y sábanas limpias, un armario para mi ropa, una ventana con vistas a los jardines orientales, un pequeño escritorio con papel y tinta. Era más grande que la cabaña que compartía con mi madre, más grande que cualquier espacio que hubiera llamado mío. Las habitaciones del rey están al otro lado de esa puerta, indicó Cade, una puerta comunicante que no había visto. Siempre debes llamar antes de entrar. Su agenda está en el escritorio. Se levanta al amanecer, desayuna a las 7 y tiene obligaciones en la corte casi todas las mañanas. Tus funciones comenzarán mañana. Gracias. Logré decir, todavía abrumada. Cade me estudió por un momento, con sus ojos color avellana pensativos. Un consejo, Elena. El rey es complicado. Tiene más influencia de lo que la mayoría de la gente cree. Si te ha elegido para este papel, es porque ve algo en ti. No hagas que se arrepienta. No lo haré. Lo prometo. Y ten cuidado. No todo el mundo estará contento con tu nuevo puesto. Ten cuidado en la corte, especialmente con Lady Siena y su círculo. Había oído hablar de Lady Siena, una poderosa Bater de una familia prominente que, según los rumores, tenía la mirada puesta en convertirse en reina. Era hermosa, astuta y había estado rondando al rey Demon desde su coronación. Después de que Kate se marchara, me senté en mi nueva cama, acariciando las suaves mantas, tratando de convencerme de que todo esto era real. A través de la ventana podía ver lobos moviéndose por los jardines, guardias patrullando, nobles dando paseos por la tarde, sirvientes corriendo entre los edificios. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Adelante, dije con voz insegura. El rey Damon entró y al verlo en este entorno más íntimo, mi habitación, donde dormiría y donde existiría fuera de mis obligaciones, me pareció surrealista. Él también parecía diferente, menos formal. Se había quitado la chaqueta y llevaba la camisa blanca desabrochada en el cuello. Quería asegurarme de que te estabas adaptando, dijo, recorriendo la habitación con la mirada antes de posarla en mí. ¿Está todo a su gusto? Más que a mi gusto, Majestad. Es más de lo que jamás hubiera esperado. Asintió con la cabeza y luego pareció dudar, como si estuviera debatiéndose entre decir algo o no. Debería explicarte lo que realmente necesito de ti, Elena. Quiero que entiendas lo que has aceptado. Me puse de pie frente a él. Le escucho, Majestad. Le dije que tengo pesadillas. Lo que no te dije es que han empeorado durante el último año. Apenas duermo. Y cuando no duermo, tomo malas decisiones. Me vuelvo irascible, menos eficaz como líder. Se acercó a mi ventana y miró hacia los jardines. Mi lobo está inquieto, agresivo. No he podido encontrar el equilibrio. ¿Cómo puedo ayudarle con eso, Majestad? No lo sé del todo, admitió, pero hay algo en su presencia ayer. Verla bailar, ver esa expresión pura de alegría, calmó algo en mí. El ruido constante en mi cabeza, la presión, se atenuó. Entonces me miró y volví a ver la vulnerabilidad en sus ojos, las grietas en su armadura. Necesito esa pieza, Elena, aunque no la entienda del todo. Mi corazón se compadeció de él. Este poderoso rey, temido y respetado por todos, apenas se mantenía en pie. Haré todo lo que pueda, dije en voz baja. Puede que te pida que simplemente te sientes conmigo a veces, para hablar o no hablar, para estar presente. Parecía casi avergonzado por la confesión. Sé que es inusual. Si te sientes incómodo, yo no lo estoy, le interrumpí con delicadeza. La soledad es algo que entiendo bien, Majestad. Sus ojos se encontraron con los míos y en ese momento sentí que se establecía una conexión, un reconocimiento del dolor compartido, del aislamiento compartido. Los dos estábamos solos en este vasto palacio, rodeados de gente, pero fundamentalmente separados de ella. Demonio, dijo en voz baja. Parpadeé. Majestad, cuando estemos solos, puedes llamarme demonio. La formalidad, los constantes recordatorios de mi posición. A veces es asfixiante,
Me parecía peligroso, demasiado íntimo, pero asentí. Demonio. La forma en que su nombre sonaba en mis labios pareció afectarle. Apretó la mandíbula y apartó la mirada. Debería dejarte descansar. Mañana será un día largo. La corte está en sesión y habrá complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Del tipo en que la gente se preguntará por qué un omega ha sido elevado a tal posición. Tendrás que ser fuerte, Elena. ¿Podrás hacerlo? Pensé en todas las veces que me habían ignorado, menospreciado, tratado como inferior. Todas las veces que había sonreído a pesar del dolor y había seguido adelante. Llevaba 3 años sobreviviendo en este palacio como la loba más débil. Creo que puedo soportar algunas miradas de desaprobación. Entonces sonrió. Esa rara sonrisa genuina. Creo que puedes. Después de que se marchara, me preparé para acostarme. Pero el sueño era esquivo. Mi mente daba vueltas con todo lo que había pasado, todo lo que pasaría. A través de la puerta comunicante, podía oír movimiento. Un demonio dando vueltas, incapaz de encontrar descanso. Sin pensarlo demasiado, me levanté y llamé suavemente a su puerta. «Adelante», dijo su voz, con tono de sorpresa. Entré en sus aposentos por primera vez. Eran magníficos, con maderas oscuras y tejidos ricos, una cama enorme con postes tallados, estanterías repletas de libros. Él estaba de pie junto a la chimenea, todavía completamente vestido a pesar de lo tarde que era. Yo tampoco podía dormir, dije simplemente. «Te ayudaría si me sentara contigo». Me miró durante un largo momento y luego señaló las sillas junto al fuego. «Quizá». Me acomodé en una de las sillas, encogiendo las piernas debajo de mí de una forma que se habría considerado impropia si alguien más lo hubiera visto. Pero allí, en la intimidad de sus aposentos, me permití estar cómoda. «Háblame de tu madre», dijo. Al cabo de un rato, la petición me sorprendió, pero me encontré accediendo. Le hablé de su risa, de cómo cantaba mientras cocinaba, de la historia que me había contado sobre su juventud. Le hablé de la fiebre que se la llevó, de cómo le cogí la mano mientras se apagaba, de la abrumadora soledad que siguió. «Parece que era una mujer extraordinaria», dijo Damon en voz baja. Lo era. Me enseñó que la bondad no es debilidad, que la dulzura tiene su propia fuerza. Lo miré. «¿Y tus padres?» Su expresión se ensombreció. «Mi padre era un buen rey, pero un padre distante. Creía en prepararme a través de la dureza, de pruebas constantes. Mi madre», hizo una pausa con una expresión de dolor en el rostro, «murió cuando yo tenía 12 años. Un ataque de una manada rival durante una cumbre de paz. La mataron mientras me protegía». «Lo siento», susurré. Mi padre nunca se recuperó. Se volvió más duro, más frío, y cuando murió repentinamente 5 años después, heredé un trono para el que no estaba preparado y un dolor que no sabía cómo procesar. Dijo, mirando fijamente las llamas. «He estado luchando desde entonces, luchando por demostrar mi valía, por mantener la paz, por ser digno de la corona». «Eres más que digno», dije con convicción. Me miró, con sorpresa en sus ojos grises. «Apenas me conoces. Sé que caminas por el palacio al amanecer, buscando la paz. Sé que viste a una omega bailando y en lugar de castigarla, le ofreciste la oportunidad de algo mejor. Sé que eres honesto con tus luchas en lugar de esconderte detrás de tu poder». Mantuve su mirada. «Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter». El fuego crepitaba entre nosotros y algo cambió en la habitación. Una intimidad que iba más allá de las palabras, más allá del rango. Por primera vez en años, sentí que podía respirar plenamente. Y por la forma en que los hombros de Damon se relajaron lentamente, por la forma en que su respiración se estabilizó, pensé que tal vez él sentía lo mismo. Nos sentamos en un cómodo silencio hasta que el fuego se apagó y el cansancio finalmente nos venció a ambos. Cuando me levanté para volver a mi habitación, él me cogió la mano con delicadeza. «Gracias, Elena. Anoche dormí mejor que en meses, solo por saber que estarías aquí». «Buenas noches, demonio», le dije en voz baja, y volví a mi habitación con una cálida sensación en el pecho que no tenía nada que ver con el fuego.
El día siguiente traería consigo retos, juicios y pruebas. Pero esa noche, en la tranquila oscuridad, me permití albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Bloco 3. El sol de la mañana proyectaba una luz dorada sobre la sala del consejo mientras yo permanecía de pie detrás del trono del demonio, tratando de hacerme invisible. Mi nuevo vestido, de un suave color gris paloma con un sencillo bordado en el cuello, me identificaba como alguien lo suficientemente importante como para estar presente, pero no lo suficientemente importante como para sentarme. Los demás asistentes, todos betas o deltas, me habían recibido con frialdad cuando entré. La corte ya estaba en sesión y estaba aprendiendo rápidamente que la política palaciega era mucho más cruel de lo que había imaginado. Majestad, la voz de Lady Siena resumaba falsa dulzura mientras se dirigía al trono. Era impresionante, alta y elegante, con una cascada de cabello castaño rojizo y unos agudos ojos verdes que no se les escapaba nada. Debo plantear una preocupación que comparten varios miembros del consejo. La postura de Demon seguía siendo relajada, pero ya había pasado suficiente tiempo con él como para reconocer la tensión en sus hombros. Hable libremente, Lady Siena. Se trata de su nuevo asistente. Sus ojos se posaron en mí, desdeñosos y fríos. Un Omega que sirva en un puesto tan íntimo no tiene precedentes. Muchos cuestionaron la sensatez de esta decisión. Los murmullos se extendieron entre los nobles reunidos. Mantuve la mirada baja y las manos juntas, incluso cuando la humillación me quemaba por dentro. ¿Cuestiona mi juicio, Lady Siena? La voz de Demon tenía un tono peligroso. No cuestiono su majestad, solo expreso mi preocupación por la decencia y la tradición. Sonrió, pero sin llegar a los ojos. Una Omega en el ala este, con acceso privado a las habitaciones del rey. Seguro que comprende cómo se ve esto. Lo que veo, dijo Demon con frialdad, es que la organización de mi personal no está sujeta a la aprobación del consejo. Elena me sirve a mi antojo, y eso es definitivo. El rechazo fue claro, pero Lady Siena no había terminado. Por supuesto, Majestad, aunque me pregunto si la joven Omega comprende el escrutinio al que se enfrentará. La vida en el palacio puede ser difícil para quienes no están acostumbrados a nuestras costumbres. Era una amenaza, apenas velada. Antes de que pudiera detenerme, levanté la vista y la miré directamente a los ojos, algo que una Omega nunca debe hacer a alguien de rango superior. Pero mantuve su mirada, dejándole ver que no me intimidaría fácilmente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como un depredador que reconoce una resistencia inesperada por parte de su presa. El resto de la corte transcurrió en una confusión de peticiones y disputas. Observé el trabajo del demonio, su inteligencia, su imparcialidad, la forma en que inspiraba respeto sin levantar la voz. Pero también vi el precio que pagaba, la forma en que apretaba la mandíbula con cada decisión difícil, el agotamiento que se reflejaba en sus ojos. Cuando la corte finalmente se suspendió, Kate se acercó a mí. «Bueno, sin duda has causado impresión», dijo secamente, mirando fijamente a Lady Siena en tu primer día. «Atrevida». ¿Fue una estupidez?, pregunté en voz baja. Posiblemente, pero también era necesario. Me hizo un gesto para que lo siguiera. «Ven, hay gente que debes conocer, gente que podría ser tus aliados». Me condujo por sinuosos pasillos hasta una sala más pequeña donde 3 lobos estaban reunidos alrededor de una mesa cubierta de mapas y documentos. Levantaron la vista cuando entramos, con evidente curiosidad en sus rostros. «Atención, esta es Elena», anunció Kate. «Elena, te presento a las personas que realmente mantienen este palacio en funcionamiento. Ese es Owen, capitán de la guardia». Señaló a un hombre de hombros anchos, ojos amables y sienes canosas. Iris, la asesora principal del rey. Una mujer de rasgos afilados, piel oscura y ojos inteligentes me saludó con un gesto de la cabeza. Y Thomas, el tesorero. Thomas era más joven que los demás, quizá rondaba los 25 años, con cabello rubio rojizo y una sonrisa fácil. «Así que tú eres la misteriosa Omega de la que todo el mundo habla», dijo sin malicia. «No era mi intención causar problemas», respondí.
Los problemas eran inevitables desde el momento en que el rey te mostró su favor, replicó Iris con voz seria. La pregunta es si sobrevivirás. Lo hará, dijo Kate con firmeza. El demonio la eligió por una razón. Owen me estudió pensativo. ¿Puedes decirnos cuál es esa razón? No lo preguntamos por crueldad. Necesitamos entender por qué el rey ha estado diferente últimamente, inquieto. Pero desde ayer ha habido un cambio. Dudé, sin saber cuánto revelar. Pero estos eran los consejeros de confianza del demonio. Y sentí que realmente se preocupaban por él. Me pidió que le ayudara a encontrar la paz, dije simplemente. Yo mismo no lo entiendo del todo, pero de alguna manera mi presencia le calma. Iris intercambió una mirada significativa con Cloud. Una presencia tranquilizadora, murmuró. Eso es raro, especialmente en un alfa tan dominante como el demonio. Podrían ser los primeros signos de un vínculo de pareja, sugirió Owen con cautela. Mi corazón dio un vuelco. No, eso no es. Apenas nos conocemos. Los vínculos de pareja no siempre se anuncian de inmediato, dijo Thomas con delicadeza. A veces comienzan como una simple atracción, una sensación de que es lo correcto. Negué con la cabeza, sin querer dejar que la esperanza echara raíces. Demon era un rey y yo era una omega. Los vínculos de pareja entre rangos tan dispares eran cosa de fantasía, no de realidad, independientemente de lo que fuera, intervino Kate. Elena está bajo la protección del rey. Cualquiera que la amenace, lo amenaza a él. Eso debe quedar claro. Los demás asintieron y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. El comienzo de la confianza, tal vez incluso de la amistad. Durante los días siguientes, caí en una rutina. Me despertaba antes del amanecer para preparar las habitaciones de Demon, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de que él se levantara. Aprendí sus preferencias: café fuerte, desayuno ligero, aire fresco antes de afrontar el día. Lo acompañaba a la corte, permaneciendo en silencio, pero presente, un ancla firme en el caos de las maniobras políticas. Y cada noche, después de que las exigencias de la realeza dejaran de agobiarlo, nos sentábamos juntos junto al fuego y simplemente existíamos. A veces hablábamos de libros, de recuerdos, de sueños que habíamos tenido. A veces nos sentábamos en un cómodo silencio. Mi presencia era suficiente para aliviar la tensión de sus hombros. Pero el palacio no era favorable a nuestra creciente conexión. Una tarde, encontré mis vestidos nuevos hechos jirones, esparcidos por el suelo. Sin nota, sin explicación, solo destrucción para enviar un mensaje. Se lo comuniqué a Cade, quien ordenó inmediatamente una investigación, pero ambos sabíamos que encontrar al culpable sería casi imposible. Esto es solo el principio, me advirtió. Te están poniendo a prueba, a ver si te derrumbas. No lo haré, dije con más confianza de la que sentía. Pero los ataques se intensificaron. Se extendieron rumores por el palacio de que estaba utilizando mis poderes Omega para manipular al rey, que lo había hechizado de alguna manera, que me estaba posicionando para convertirme en reina a pesar de mi bajo rango. Los demás Omega, que antes simplemente se mantenían distantes, se volvieron abiertamente hostiles. Comía sola, trabajaba sola, vivía en un círculo de aislamiento cada vez más estrecho. Solo en presencia del demonio me sentía segura. Oí lo que dicen, me dijo una noche, con ira en su voz. Daré un escarmiento a cualquiera que difunda esas mentiras. No, dije con firmeza, eso solo empeoraría las cosas. Necesitan ver que no me pueden quebrantar con palabras. Me miró con algo parecido a la admiración. Eres más fuerte de lo que creen. Tengo que serlo por ti. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, revelando más de lo que pretendía. La expresión del demonio cambió. Algo hambriento y posesivo brilló en sus ojos grises antes de que lo ocultara. Elena, dijo en voz baja, peligrosamente, deberías tener cuidado al decirme cosas así. ¿Por qué?, susurré, con el corazón acelerado. Porque ya me cuesta mantener la distancia adecuada. Porque cuando estoy cerca de ti, mi lobo quiere cosas que no tengo derecho a querer. Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana.
Te mereces algo mejor que un rey medio destrozado, que se despierta gritando por las pesadillas, que lleva el peso de 1000 muertes en su conciencia. Me levanté y me acerqué a él, movida por un instinto que no comprendía del todo. Y tú te mereces algo mejor que la soledad. Te mereces paz, demonio. Te mereces a alguien que te vea, no al rey, sino al hombre. Se volvió hacia mí y la intensidad de sus ojos me dejó sin aliento. ¿Me ves?, dijo, y sonó como una pregunta y una acusación a la vez. Sí, por un momento pensé que podría besarme. Cada línea de su cuerpo estaba tensa, su lobo claramente empujando por el dominio, proclamando. Pero dio un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Es tarde. Deberías descansar. Reconocí el rechazo por lo que era. Autoprotección. Así que asentí y me retiré a mi habitación. Pero era imposible dormir. Sentía la piel demasiado tensa. Mi corazón estaba demasiado lleno de sentimientos que no debería tener por un rey. A la semana siguiente, todo cambió. Llegó una delegación de los territorios del norte. Lobos de una manada que durante mucho tiempo habían sido aliados incómodos. Su alfa, un hombre llamado Rowan Frost, era conocido por su ambición y su deseo apenas oculto de desafiar la autoridad de los demonios. Lo vi por primera vez durante la ceremonia de bienvenida en el gran salón. Era alto y corpulento, con cabello rubio hielo y fríos ojos azules que barrían la sala como un depredador evaluando a su presa. Cuando su mirada se posó en mí, de pie en mi lugar habitual detrás del trono de Demon, algo depredador se reflejó en su rostro. Majestad, dijo Rowan, con voz que resonó en todo el salón. Veo que ha empezado a tener una compañía inusual. La voz de Demon permaneció en silencio. Cuida tu lengua, Rowan. Eres un invitado en mi casa. Por supuesto, por supuesto. Rowan sonrió, pero era una sonrisa forzada. No pretendía ofender. Simplemente señalaba que un Omega que servía tan íntimamente en la corte era poco convencional. El baile político había comenzado y al parecer, yo formaba parte de la estrategia. Esa noche, durante la cena formal celebrada en honor a la delegación del norte, serví directamente a Demon, sirviéndole vino, asegurándome de que su plato estuviera lleno y permaneciendo atento detrás de su silla. Era tanto un honor como una declaración. Yo pertenecía a ese lugar bajo su protección, pero Rowan no lo dejaba estar. Dime, pequeño Omega, me dijo directamente, lo cual era una violación del protocolo. ¿Cómo se puede llegar tan alto partiendo de unos orígenes tan humildes? ¿Qué talentos especiales posees? La insinuación era clara y la ira se reflejó en el rostro de Demon. Pero antes de que pudiera responder, yo hablé. Poseo el talento de ver el valor donde otros solo ven el rango. Alpha Rowan, dije con calma, mirándole a los ojos a pesar de que todos mis instintos me gritaban que me sometiera. Quizás esa es una habilidad que Moore debería cultivar. El silencio se apoderó de la mesa y Omega acababa de poner en su sitio a un alfa visitante, y todos lo sabían. Los ojos de Rowan se entrecerraron peligrosamente. Palabras audaces de alguien tan frágil. Elena. La voz de Demon era una advertencia, no para mí, sino para Rowan. Está bajo mi protección personal. Cualquier insulto hacia ella es un insulto hacia mí. Los dos alfas se miraron fijamente, irradiando dominio, con el aire cargado de violencia potencial. Finalmente, Rowan inclinó ligeramente la cabeza. No era una sumisión, sino un reconocimiento. Como usted diga, Majestad, pero me había ganado un enemigo y ambos lo sabíamos. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para acostarme, llamaron a mi puerta. La abrí y me encontré a Iris allí de pie, con expresión grave. ¿Puedo pasar? Me aparté y ella entró, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Eso ha sido muy valiente o muy imprudente esta noche, dijo sin preámbulos. Probablemente ambas cosas. Rowan Frost es peligroso, Elena. Lleva años buscando una excusa para desafiar la autoridad de Demon. Acabas de darle un arma potencial. ¿Qué quieres decir? Te utilizará para demostrar que Demon es débil, distraído por una Omega en lugar de centrado en su reino.
O peor aún, podría intentar secuestrarte para demostrar que puede hacerlo. Me agarró por los hombros, obligándome a mirarla a los ojos. Tienes que tener más cuidado. Los juegos que se juegan a este nivel no son solo política. Son supervivencia. El miedo se apoderó de mí, pero enderecé la espalda. No voy a disculparme por defenderme. No te lo pido. Te pido que seas inteligente. Suavizó ligeramente el tono. Demon se preocupa por ti más de lo que sería prudente. Quizás. Eso te hace valiosa, lo que te hace vulnerable. Ten cuidado, Elena. No todos en este palacio te desean lo mejor. Después de que se marchara, me quedé de pie junto a la ventana, contemplando los jardines envueltos en la oscuridad. En algún lugar de este vasto palacio, los enemigos estaban conspirando. En algún lugar, Rowan Frost estaba planeando su próximo movimiento. Y en algún lugar, Demon estaba solo con sus cargas, sus pesadillas, su corona. Entonces tomé una decisión. Fuera cual fuera el peligro que me esperaba, fueran cuales fueran las pruebas a las que me enfrentara, no huiría, no me escondería. Porque por primera vez en mi vida desde la muerte de mi madre, tenía algo por lo que valía la pena luchar. Había encontrado a alguien que me necesitaba tanto como yo a él, y lo protegería. Lo protegería con todo lo que tenía. El ataque se produjo 3 noches después. Me desperté con el sonido de cristales rompiéndose y una mano tapándome la boca. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba contra mi atacante, pero él era fuerte, demasiado fuerte. Entonces percibí el olor, la manada del norte, los lobos de Rowan. Silencio. Omega. Una voz áspera siseó en mi oído. El alfa quiere hablar contigo. El terror me dio una fuerza que no sabía que poseía. Mordí con fuerza la mano que me tapaba la boca, saboreando el cobre. El lobo gruñó y me soltó lo suficiente como para que pudiera gritar. Demon. La puerta que conectaba las habitaciones se abrió de golpe con tal fuerza que casi se salió de sus bisagras. Demon estaba allí, vestido solo con unos pantalones de dormir, con los ojos brillando con el oro de la furia de su lobo. Su aspecto, poderoso, peligroso, absolutamente letal, hizo que mi agresor se quedara paralizado. Aléjate de ella. Cada palabra era un gruñido, apenas humano. El lobo del norte me soltó y retrocedió hacia la ventana rota, pero no fue lo suficientemente rápido. Demon se movió con una velocidad sobrenatural, cruzando la habitación en un instante. La pelea fue brutal y rápida. El intruso no tenía ninguna posibilidad contra un Alpha King enfurecido. En cuestión de segundos, el lobo yacía inconsciente en mi suelo, con la cara ya hinchada por los golpes de Demon. Los guardias entraron en la habitación. Cade y Owen iban al frente, con las armas desenfundadas. «Detenedlo», ordenó Demon, con la voz aún áspera por la ira de su lobo. Luego se volvió hacia mí, y la furia de sus ojos se transformó en preocupación. «¿Estás herida?» Temblaba. La adrenalina hacía que todo mi cuerpo se estremeciera. «No, estoy bien». Se acercó a mí en 2 zancadas y me abrazó. El abrazo fue feroz, protector y completamente inapropiado para un rey y su asistente, Omega. Pero no me importaba. Enterré mi rostro en su pecho y dejé que su calor ahuyentara el frío terror. «Te tengo», murmuró en mi cabello. «Estás a salvo, te prometo que estás a salvo». Cade carraspeó diplomáticamente. «Majestad, deberíamos trasladar a Elena a un lugar más seguro hasta que comprendamos el alcance total de esta amenaza». «Se queda conmigo», dijo Demon, con un tono que no admitía réplica. «En mis aposentos, pon guardias en ambas puertas». «Demon», susurré, apartándome para mirarlo. «Eso provocará más rumores de los que ya hay». «No me importa». Sus manos me ahuecaron la cara, sus ojos grises intensos. «¿Entiendes lo que casi ha pasado aquí? Intentaron secuestrarte. Rowan quería utilizarte contra mí y casi lo consigue». Entonces me di cuenta. No se trataba solo de un ataque contra mí. Era una jugada en un juego más grande. Una forma de herir a Demon arrebatándole algo que valoraba. Owen habló con cautela. «Encontramos a otros 2 lobos del norte intentando escalar la muralla este. Fue algo coordinado.
¿Dónde está Rowan ahora? La voz de Demon era mortalmente tranquila en sus aposentos de invitados, alegando ignorancia. Dice que esos lobos actuaron sin su conocimiento ni consentimiento. Miente. Demon me soltó a regañadientes y comenzó a dar órdenes con la intensidad concentrada de un rey guerrero. Cerrad el palacio. Nadie de la delegación del norte se marcha hasta que yo lo diga. Quiero que interroguen cuidadosamente a ese prisionero y que avisen a los otros alfas. Rowan ha violado las sagradas leyes de la hospitalidad. Habrá consecuencias. Mientras los guardias se movían para ejecutar sus órdenes, Demon se volvió hacia mí. Haz las maletas. No volverás a dormir sola. Mi nueva realidad comenzó esa noche. Me mudé a las habitaciones de Demon, no como sirvienta, sino como alguien bajo su protección personal. Trajeron una segunda cama y la colocaron cerca de la chimenea, manteniendo una apariencia de decoro. Pero todos sabían lo que significaba. El rey me había reclamado como suya, aunque no en el sentido tradicional. El palacio estalló en un escándalo. Lady Sienna lideró la oposición, con su hermoso rostro retorcido por una rabia apenas disimulada, cuando se enfrentó a Demon en la corte a la mañana siguiente. Majestad, esto es una locura, declaró, con su voz resonando en la sala del consejo. Una omega compartiendo sus aposentos privados. Está burlándose de la tradición, de su propia autoridad. Lo que estoy haciendo, respondió Demon con frialdad, es una declaración. Elena fue atacada bajo mi techo por invitados a los que acogí de buena fe. Que haya sobrevivido es solo porque estaba lo suficientemente cerca como para intervenir. ¿Queréis que la deje vulnerable a otro intento? Hay otras soluciones, pero ninguna me parece aceptable. Se puso de pie, y su dominio se extendió por la sala como una fuerza física. Quiero dejar muy claro a todos los presentes que Elena es mía, y yo la protegeré. Cualquier amenaza contra ella será tratada como una amenaza contra mí personalmente. Cualquiera que tenga algún problema con este acuerdo es libre de desafiarme directamente. El desafío quedó en el aire. Nadie habló, nadie se atrevió. Pero en los días siguientes, el ambiente en el palacio se volvió cada vez más tenso. Rowan permaneció confinado en sus aposentos mientras continuaban las investigaciones, pero su presencia lo envenenaba todo. Sus lobos merodeaban por los pasillos con una agresividad apenas contenida. La delegación del norte hizo amenazas veladas sobre romper la alianza, sobre llevar sus quejas a las otras manadas. Y a través de todo ello, Demon y yo existíamos en nuestra extraña nueva intimidad. Compartir habitaciones con él reveló facetas del rey que pocos habían visto. Fui testigo de sus pesadillas, de cómo se despertaba jadeando, empapado en sudor y desorientado. La primera vez que ocurrió, fui hacia él sin pensarlo. Me senté en el borde de su cama y le tomé la mano. «Estás a salvo», le susurré. Solo fue un sueño. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. «Mi madre», dijo con voz ronca. «Siempre la veo caer y nunca consigo llegar a tiempo». «Háblame de ella», le animé con delicadeza. «No de cómo murió, sino de cómo vivió». Y así lo hizo. En las oscuras horas previas al amanecer, Demon me habló de una mujer que cantaba mientras trabajaba, que le pasaba dulces a escondidas cuando su padre era demasiado severo, que le enseñó que la verdadera fuerza incluía la dulzura. Las similitudes con mi propia madre no se nos escaparon a ninguno de los dos. «Te habría caído bien», dijo finalmente. «Siempre decía que necesitaba a alguien que pudiera ver más allá de la corona». «¿Y tu padre?», pregunté con cautela. Se habría horrorizado. Una risa amarga. Un omega. Lo habría visto como la debilidad definitiva. «Entonces es bueno que no esté aquí». Demon me miró. Había algo crudo y vulnerable en su expresión. «No me tienes miedo, ¿verdad?» «No realmente. ¿Debería tenerlo?» La mayoría de la gente lo tiene. Incluso mis asesores más cercanos muestran un atisbo de miedo cuando hablan conmigo. Me acerqué más, sin soltar su mano. «Yo no soy como la mayoría de la gente. Y te he visto, demonio. No solo al rey, al hombre que camina al amanecer en busca de paz, al hombre que se despierta de las pesadillas sobre su madre, al hombre que me protegió sin dudarlo». Le apreté los dedos. «Ese hombre no me da miedo.
Ese hombre me hace sentir segura. Levantó la otra mano y me acarició la mejilla. Su pulgar rozó mi piel con una ternura desgarradora. Elena, susurró, y su voz transmitía advertencia y anhelo a partes iguales. Lo sé, susurré. Sé todas las razones por las que esto es complicado, pero no puedo. No voy a fingir que no siento esto. ¿Sentir qué? Que eres mía tanto como yo soy tuyo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, verdaderas y aterradoras. Los ojos del demonio brillaron con un destello dorado, y su lobo se adelantó ante la afirmación. Por un momento, pensé que podría besarme, que finalmente cruzaría esa línea invisible alrededor de la que habíamos estado bailando. Pero unas voces en el pasillo le hicieron retroceder, con la mandíbula apretada por la contención. «Amanece», dijo con rudeza. «Deberíamos intentar dormir un poco más». Volví a mi cama, pero me resultaba imposible conciliar el sueño. Sentía la piel electrizada donde él me había tocado. Mi corazón latía acelerado por emociones que ya no podía negar. Fuera lo que había entre nosotros, un vínculo de pareja o algo completamente distinto, se estaba volviendo más fuerte, más innegable. El enfrentamiento con Rowan se produjo 2 días después. Demon había reunido pruebas, testimonios de los lobos capturados, mensajes interceptados entre Rowan y su manada. El Alfa del Norte había orquestado mi ataque con la esperanza de tomarme como rehén o eliminarme por completo, demostrando así que Demon estaba demasiado distraído para liderar con eficacia. «Has violado las leyes sagradas», declaró Demon ante la corte reunida, con una voz que transmitía el peso de la autoridad absoluta. «Atacaste bajo mi techo, apuntando a alguien bajo mi protección explícita. Esto es motivo de guerra». Rowan se mantuvo desafiante, sin mostrar remordimiento alguno en sus fríos ojos azules. «Ella es una omega. ¿Desde cuándo una omega merece una protección tan extrema? Te has vuelto blando, Silver, distraído por una cara bonita y una loba débil». «¿Débil?». Me oí hablar antes de poder pensarlo mejor. Todas las miradas se volvieron hacia mí, pero di un paso adelante, con la cabeza alta. «Enviaste a 3 guerreros entrenados para capturar a una omega débil en la noche, y aún así conseguí pedir ayuda y sobrevivir. ¿Quién es realmente débil aquí, Alpha Rowan?». La conmoción se extendió por el consejo. Era inaudito que una omega se burlara abiertamente de un alfa. El rostro de Rowan se sonrojó de rabia. «¿Te atreves?». «Se atreve porque tiene el valor que a ti te falta». Demon lo interrumpió. «El valor de decir la verdad sin importar el rango. El valor de enfrentarse a las amenazas sin necesidad de un ejército que la respalde». Se acercó para ponerse a mi lado, formando un frente unido. «Querías demostrar que soy débil. Solo has demostrado tu propia cobardía. Esto no ha terminado, Silvercrest». Rowan gruñó. «Los otros alfas se enterarán de esto. Verán cómo has dejado que una omega distorsione tu juicio. Que lo oigan, que lo vean». La mano de Demon encontró la mía. Nuestros dedos se entrelazaron ante toda la corte. Una declaración pública que hizo que varias personas se quedaran sin aliento. Y que sepan que cualquiera que la amenace enfrentará las mismas consecuencias. Tienes hasta el atardecer para abandonar mis tierras. Rowan, si sigues aquí después del anochecer, resolveremos esto a la antigua usanza. A la antigua usanza. Un desafío a muerte. Los ojos de Rowan se abrieron ligeramente, la primera grieta en su compostura. No estaba preparado para enfrentarse a Demon en un combate singular, y todos lo sabían. «Te arrepentirás», espetó, pero ya estaba retrocediendo hacia la puerta. «Todos vosotros os arrepentiréis del día en que dejasteis que un omega ejerciera tanta influencia». Después de marcharse, escoltado por guardias para asegurarse de que realmente se iba, la sala del consejo estalló en conversaciones en voz baja. Me quedé allí, todavía cogida de la mano de Demon, muy consciente de que todo había cambiado. Lady Sienna se acercó con una expresión indescifrable. «Bueno», dijo con frialdad, «supongo que ahora no tiene sentido perseguir mis propias ambiciones.
El rey ha dejado clara su elección. Lady Siena, comencé a decir, pero ella levantó una mano. No hace falta que te hagas la modesta, Helena. Has ganado. Entrecerró los ojos. Pero entiende esto. Ganarse su atención es una cosa, mantenerla es otra. Y sobrevivir a las amenazas que conlleva estar relacionada con un rey, eso es algo completamente distinto. Se marchó, dejándome sola para reflexionar sobre sus palabras. Esa noche, mientras Demon y yo estábamos sentados junto al fuego, el peso de todo ello me abrumó. He complicado tu vida, le dije en voz baja. No, la has hecho más llevadera. Me atrajo hacia él, acurrucándome a su lado de una forma que me pareció natural, ¿verdad? Antes de ti, me ahogaba en obligaciones y expectativas. Había olvidado lo que se sentía al simplemente desear algo, a alguien. Y ahora sé lo que se siente al tener algo que vale la pena proteger más allá de la corona. Me dio un beso en la coronilla, el primer gesto verdaderamente íntimo que se había permitido. Te has vuelto esencial para mí, Helena. Sé que eso complica todo. Sé que te pone en peligro, pero no puedo. No te dejaré ir. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo. No te pido que me dejes ir. Te pido que me dejes quedarme por completo, sea lo que sea que eso signifique. Sus ojos buscaron los míos, buscando duda, vacilación. Al no encontrar ninguna, finalmente bajó sus labios hacia los míos. El beso fue suave al principio, vacilante, como si temiera que pudiera romperme. Pero me acerqué más, deslizando mis manos hacia su cuello, mostrándole que era más fuerte de lo que él temía. El beso se intensificó, años de soledad y anhelo brotando de ambos. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. Esto lo cambia todo, susurró. Bien, le respondí en voz baja. Ya era hora de un cambio. Las semanas que siguieron a nuestro primer beso transformaron el palacio de maneras sutiles y profundas. Demon dejó de ocultar su afecto por mí. Me cogía de la mano durante las reuniones del consejo, me mantenía a su lado durante las funciones diplomáticas y dejaba muy claro a todo el mundo que yo no era simplemente su asistente. Era su compañera elegida. La palabra compañera nunca se pronunció en voz alta, pero flotaba en el aire entre nosotros, haciéndose más fuerte cada día que pasaba. La reacción de la corte fue mixta. Algunos de los lobos más viejos, aquellos que valoraban la tradición por encima de todo, seguían desaprobando fríamente nuestra relación. Pero otros, en particular la generación más joven y aquellos que habían visto a Demon luchar bajo el peso de la corona, comenzaron a aceptar nuestra relación. Veían lo mismo que yo, que Demon era más feliz, más equilibrado y más eficaz como líder cuando tenía a alguien que le servía de apoyo. Katie se convirtió en un aliado inesperado, interfiriendo cuando era necesario y velando discretamente por mi seguridad. Lleva demasiado tiempo solo, me dijo una tarde mientras revisábamos los horarios. Sea lo que tenéis vosotros dos, está curando algo en él que llevaba años roto. Owen estaba de acuerdo. El rudo capitán de la guardia se había encargado personalmente de supervisar mi protección, tratándome con el mismo respeto que mostraría a cualquier miembro de alto rango de la manada. Eres buena para él, dijo simplemente. Eso es lo único que importa. Incluso Iris, inicialmente escéptica, se mostró más amable conmigo después de que la ayudara a negociar un acuerdo comercial particularmente complicado. Tienes mente para la estrategia, observó, sorprendida, y ves ángulos que otros pasan por alto. Quizás hay más en ti de lo que parece. He tenido que ser observadora para sobrevivir, le dije. Cuando estás en lo más bajo, aprendes a leer a las personas para comprender sus motivaciones. Una habilidad útil para una reina, dijo con indiferencia, y luego sonrió ante mi expresión de sorpresa. Oh, vamos. No puedes pensar que esto vaya a terminar de otra manera. Te ha reclamado en todos los sentidos menos formalmente. Es solo cuestión de tiempo. Reina. La palabra me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales, pero no todo el mundo estaba contento con estos acontecimientos. Una fresca mañana de otoño,
Mientras la escarcha pintaba los jardines de plata y mi aliento se condensaba en el aire frío, llegó un mensajero con noticias que ensombrecieron el rostro de los demonios. El Consejo de los Alfas ha convocado una reunión, me dijo con la mandíbula apretada. Quieren discutir la situación Omega, como ellos la llaman. Sentí un nudo en el estómago. Van a desafiarnos. Lo van a intentar. Me atrajo hacia él y me rodeó con sus brazos de forma protectora. No dejaré que te alejen de mí, Helena. No me importa lo que digan o amenacen. Pero si eso significa una guerra entre las manadas, entonces habrá guerra. Su voz era firme como el acero. Eres mía, mi elección. Y ya estoy harto de que otros me dicten cómo debo vivir, a quién debo amar. ¿Amar? Lo había dicho con tanta sencillez como si fuera obvio. Mi corazón se hinchó hasta que pensé que iba a estallar. Yo también te amo, le susurré contra su pecho. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. La reunión se fijó para el solsticio de invierno, dentro de 3 meses. 3 meses para prepararnos, para reforzar alianzas, para presentar nuestro caso a los lobos más poderosos del reino. Damon se lanzó a los preparativos con feroz determinación. Se reunió con alfas leales, obtuvo promesas de apoyo, reunió pruebas de cómo nuestra asociación había fortalecido su gobierno en lugar de debilitarlo. La delincuencia había disminuido en los territorios. Los acuerdos comerciales florecían. La manada estaba más unida que en décadas. Pueden discutir sobre la tradición todo lo que quieran, dijo a su consejo, pero no pueden discutir los resultados. Yo, por mi parte, tenía mis propios preparativos que hacer. Si iba a estar al lado de Demon ante los lobos más poderosos del reino, tenía que ser algo más que la Omega a la que él favorecía. Tenía que demostrar mi valía. Empecé a entrenar con Owen por las mañanas temprano, aprendiendo defensa personal básica. Nunca sería una guerrera, pero al menos podía asegurarme de no ser completamente indefensa. Estudié las leyes de la manada con Iris, memorizando precedentes y argumentos legales. Aprendí diplomacia de Kaun, comprendiendo el delicado baile de la política de la manada. Y seguí siendo exactamente lo que Demon más necesitaba, su paz en la tormenta. Nuestras tardes seguían siendo sagradas. Por muy estresante que fuera el día, siempre sacábamos tiempo para estar juntos. A veces hablábamos de estrategia. A veces leíamos en un cómodo silencio. A veces nos besábamos hasta quedarnos sin aliento, aunque Demon siempre mantenía un firme control, negándose a reclamarme por completo hasta después de la reunión del consejo. No permitiré que nadie diga que te he manipulado con un vínculo de pareja, me explicó una noche, con la respiración entrecortada mientras se obligaba a separarse de mí una vez más. Cuando completemos este vínculo, será una elección libre de ambos, sin sombra de duda. Yo ya he elegido, le recordé, frustrada por su moderación, pero comprendiéndola. No hay dudas. Lo sé, pero necesito que el mundo también lo sepa. A medida que se acercaba el solsticio, los aliados comenzaron a llegar al palacio. El Alfa Cassian, de los territorios orientales, vino con su compañera, una mujer formidable llamada Vera, que inmediatamente me tomó bajo su protección. Ignora a los tradicionalistas, me aconsejó mientras tomábamos el té en el jardín. Hace 20 años dijeron lo mismo de mí cuando Cassian me eligió. Yo era una delta, no una omega, pero aún así, a sus ojos, estaba por debajo de un alfa. Ahora míranos, la manada del este es la más próspera del reino. ¿Cómo te ganaste su confianza?, le pregunté, siendo indispensable, demostrando que el amor y la colaboración no debilitan a un líder, sino que lo fortalecen. Men estudió con atención. Tienes la misma cualidad que veo en las mejores compañeras de los líderes. No buscas el poder por el poder en sí mismo. Buscas apoyar y mejorar. Eso es más raro de lo que crees. Llegaron otros alfas que nos apoyaban, y con cada uno de ellos sentí que la marea cambiaba lentamente a nuestro favor. No todo el mundo nos aceptaría, pero no necesitábamos a todo el mundo, solo los suficientes para evitar una rebelión abierta. La noche antes de la reunión del consejo, me quedé de pie junto a la ventana de nuestras habitaciones, observando cómo empezaba a nevar.
El día siguiente lo decidiría todo. Nuestro futuro, la estabilidad del reino, si el amor podía realmente superar las rígidas jerarquías que habían gobernado la sociedad de los lobos durante siglos. Demon se acercó por detrás, me rodeó la cintura con los brazos y apoyó la barbilla en mi hombro. ¿Nerviosa? Aterrorizada, admití. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si te obligan a elegir entre mí y la corona? Entonces te elegiré a ti. Su voz era firme, inquebrantable. He pasado 5 años siendo el rey que ellos querían que fuera. Hermoso, fuerte, solo. Ya estoy harto de sacrificar mi felicidad por su comodidad. Me giré entre sus brazos y le miré a la cara. Realmente renunciarías al trono sin pensarlo 2 veces. Me acarició la cara con ternura, pero no llegará a eso. Confía en mí, Helena, confía en nosotros. La reunión del consejo se celebró en el gran salón, transformado para la ocasión en algo parecido a una antigua sala del trono. Los alfas de todos los territorios se reunieron junto con sus asesores principales y sus parejas. El ambiente estaba cargado de dominio y tensión. Varios lobos poderosos en un mismo espacio, siempre una combinación volátil. Demon se sentó en su trono, yo de pie a su derecha, una posición tradicionalmente reservada para una reina. El mensaje era claro. El Alfa Rowan estaba allí, por supuesto, con sus fríos ojos azules fijos en mí, con odio indisfrazable. Lady Sienna se sentó entre los observadores, con una expresión cuidadosamente neutral, y en el centro de la oposición estaba el Alfa Magnus, el más anciano y tradicional de los líderes reunidos. Rey Daemon, comenzó Magnus, con voz ronca por la edad. Nos hemos reunido para abordar un asunto de grave preocupación. Tu apego a una omega amenaza los cimientos mismos de nuestra jerarquía. Si un rey puede elevar al rango más bajo a la posición más alta, ¿qué impide que el caos consuma nuestro orden cuidadosamente mantenido? Demon se puso de pie. Su presencia impuso un silencio inmediato. Hablas del orden como si nuestro sistema actual fuera perfecto. Alpha Magnus, pero te pregunto, ¿cuál es el propósito de nuestra jerarquía? ¿No es garantizar la supervivencia y la prosperidad de la manada? Es mantener el orden natural, Magnus replicó. Los fuertes lideran, los débiles sirven. Esta ha sido nuestra forma de actuar durante generaciones. ¿Y nos ha hecho felices? La pregunta de Demon resonó en la sala. ¿Nos ha hecho fuertes? ¿O simplemente nos ha vuelto rígidos, incapaces de adaptarnos, incapaces de ver el valor más allá del dominio físico? Me hizo un gesto y yo di un paso adelante a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Helena es una omega, sí, pero en los meses que lleva a mi lado, ¿qué ha cambiado? El reino nunca ha sido más estable. Nuestras alianzas nunca han sido más fuertes. La delincuencia ha disminuido. El comercio está floreciendo. Y yo, vuestro rey, soy más eficaz, más lúcido y más capaz de liderar que nunca. Porque estás distraído por el enamoramiento, gritó Rowan. Cegado por él. Cuidado. La voz de Demon se redujo a un gruñido peligroso. Ya has violado la hospitalidad una vez. No me gustaría tener que dar ejemplo con usted ante todo el consejo. Rowan se calmó, pero su expresión prometía problemas en el futuro. Alpha Cien se levantó, con su compañera Vera a su lado. Hablo en apoyo del Rey Demon. Mi propia compañera fue considerada inferior a mi rango. Sin embargo, nuestra unión no ha traído más que prosperidad a nuestro territorio. Quizás sea hora de que nos preguntemos si el rango por nacimiento es realmente la mejor medida del valor de un lobo. Así es, así es. Varios otros alfas murmuraron en señal de acuerdo. Pero Magnus no había terminado. ¿Y qué hay de los herederos? ¿La compañera de un rey omega? ¿Podrá siquiera dar a luz a una descendencia fuerte? ¿Condenas tu linaje por este sentimiento? La crueldad casual de la pregunta me hizo estremecer. Pero la mano de Demon encontró la mía, estudiándome. Mi madre era una beta, dijo Demon en voz baja, y la sala se quedó en silencio. No era una alfa, no era particularmente dominante. Sin embargo, me dio a luz. La fuerza proviene de algo más que el rango, Alpha Magnus. Proviene del coraje,
de la convicción, de la capacidad de amar y ser amado. Me acercó más a él. Elena tiene más coraje en su dedo meñique que la mayoría de los guerreros en todo su cuerpo. Ha enfrentado amenazas, se ha enfrentado a alfas, ha sobrevivido a intentos de asesinato y se ha mantenido amable a pesar de todo. Ese es el tipo de fuerza que quiero en mi compañera. Ese es el tipo de fuerza que quiero en mi reina. La palabra resonó en la sala. Reina. Lo había dicho públicamente y de forma oficial ante todos los lobos más poderosos del reino. Magnus se puso de pie, con el rostro enrojecido. Esto es una locura, no lo reconoceré. Entonces eres libre de abandonar mi reino, dijo Demon con frialdad. Cualquier alfa que no pueda aceptar mi elección de compañera es libre de romper su alianza. Pero tened claro que no cambiaré de opinión. No abandonaré a Helena para apaciguar a los tradicionalistas. Ella es mía y yo soy suyo, y eso es definitivo. El desafío quedó en el aire. Los lobos se miraron entre sí calculando, sopesando la lealtad frente a la tradición. Entonces ocurrió algo inesperado. Thomas, el maestro de la moneda, dio un paso al frente. Soy un beta, dijo claramente. No tengo un gran rango ni un poder especial, pero he observado a Helena durante estos últimos meses. He visto su bondad, su inteligencia, su fuerza, y he visto lo que hace por nuestro rey. Si este consejo la rechaza, rechaza las cualidades que más deberíamos valorar. Owen se unió a él. Soy un guerrero. Entiendo la fuerza real, y les digo que el Ellanena la tiene, la que no se rompe bajo presión, no se corrompe con el poder. El tipo que necesitamos en una reina. Uno por uno, los leales seguidores de los demonios dieron un paso al frente. Katie y Iris, los alfas más jóvenes que habían visto el cambio en su rey. Incluso algunos de los sirvientes se adelantaron. Omegas y deltas que me habían visto navegar con elegancia por la política del palacio. Ella nunca olvidó de dónde venía. Una mujer omega dijo en voz baja, incluso con el favor del rey, siempre fue amable con nosotros. Ella nos ve. Eso es más de lo que hacen la mayoría de los lobos de alto rango. Sentí lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, abrumada por el apoyo. Finalmente, Magnus se sentó pesadamente, luciendo de repente muy viejo. Parece que estoy en minoría, dijo. El mundo cambia, y yo tal vez soy demasiado rígido para cambiar con él. Me miró directamente. Demuéstrame que estoy equivocado, joven Omega. Demuéstrame que la fuerza viene en formas que nunca esperé. Lo haré, lo prometo. Cada día el consejo terminaba con una aceptación provisional. No era un apoyo unánime, pero era suficiente. Suficiente para seguir adelante. Suficiente para construir un futuro. Esa noche, después de que terminaran todas las maniobras políticas y las posturas, Demon me llevó a sus aposentos privados. Ahora eran nuestros aposentos. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja, con los ojos brillando con el oro de la anticipación de su lobo. Yo sabía lo que me estaba pidiendo. El paso final, el vínculo completo. He estado lista desde el día en que me viste bailar por primera vez. Susurré. Entonces me besó, profundo y posesivo, y esta vez no se contuvo. Sus manos recorrieron mi cuerpo mientras me quitaba lenta y reverentemente el vestido formal. Yo hice lo mismo con su ropa, revelando el poderoso cuerpo que solo había vislumbrado antes. Cuando finalmente me reclamó por completo, marcándome como su compañera ante el hombre y el lobo, el vínculo se estableció con una intensidad que me dejó sin aliento. Lo sentí, sus emociones, su amor, su devoción absoluta, y él me sintió a mí. Todo el amor que había estado reprimiendo, toda la esperanza que había temido expresar. Nos movimos juntos, encontrando el ritmo y la plenitud. Y cuando finalmente caímos uno sobre el otro, marcados y unidos, me sentí verdaderamente completa por primera vez desde la muerte de mi madre. Mi reina, murmuró Demon contra mi cuello, besando su nueva marca de posesión. Mi rey, le susurré, pasando mis dedos por su oscuro cabello. 6 meses después, me encontraba en el balcón con vistas al patio, el mismo patio donde todo había comenzado. Vestía túnicas ceremoniales.
Mi pálido cabello rubio estaba adornado con la corona de la reina y observaba cómo los lobos de todos los territorios se reunían para la fiesta de primavera. Mi mano descansaba sobre mi vientre, donde una nueva vida comenzaba a hacerse notar. Nuestro hijo, concebido con amor y alegría, desafiando a aquellos que decían que un omega no podía engendrar herederos fuertes. Demon se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos, tal y como había hecho aquella noche nevada antes del consejo. ¿En qué piensas? En lo mucho que ha cambiado todo, dije en voz baja. En una chica que bailaba mientras limpiaba, sin imaginar que se convertiría en reina. ¿Lo echas de menos? ¿La sencillez? A veces, admití. Pero no cambiaría esto por nada, ni por las complicaciones, ni por la política, ni siquiera por el escrutinio constante. ¿Por qué no? Me volví hacia él, poniéndome de puntillas para besarlo suavemente. Porque puedo pasar todos los días contigo. Porque estamos demostrando que él está demostrando que el amor es más fuerte que la tradición, que la bondad es un poder en sí misma, porque nuestro hijo crecerá sabiendo que puede ser lo que quiera, independientemente del rango en el que haya nacido. Apoyó su frente contra la mía, ese gesto de intimidad que se había convertido en nuestro sello distintivo. Te amo, Elena, mi omega, mi reina, mi todo. Y yo te amo, le susurré, mi alfa, mi rey, mi hogar. Debajo de nosotros comenzó el festival. La música y las risas llenaban el patio, y si cerraba los ojos, casi podía ver a una joven omega bailando a la luz de la madrugada, sin saber que su sencilla alegría lo cambiaría todo. La vida no se había vuelto fácil. Todavía había lobos que nos desaprobaban. Todavía había retos que afrontar. Todavía había batallas que librar. Pero los afrontábamos juntos. Compañeros y compañeros, rey y reina, más fuertes juntos de lo que jamás podríamos haber sido por separado. Y a veces